Ustedes son de Venezuela, ¿verdad? Sí, Sí, ¿De qué parte de Venezuela son? Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Estamos cerquita. sí. ¿Y hace cuánto se conocieron? Tenemos como 20 años conociéndonos. Sí, más o menos, como 20 años. ¿Y hace cuánto tiempo que son esposos? Este año cumplimos 10 años casados, con el favor de Dios. ¿Qué los trajo acá a Chile? Bueno, la misma situación que estábamos viviendo prácticamente todos los venezolanos, pues nosotros teníamos como año y medio casados y tomamos la decisión de emigrar y decidimos venirnos para acá, para Santiago. Y desde que se casaron, ¿cuánto tiempo duraron para decir, bueno, ya vamos a formar familia, a tener hijos? Bueno, la verdad, nosotros desde que fuimos novios y desde que nos casamos siempre hemos querido ser papás. O sea, no fue algo que fue una conversación, no, siempre quisimos ser papás. Sí, o sea, no era que estaba planificado, pero si llegaba, bueno. Siempre tuvimos ese anhelo, pues, de querer ser padres. Ya, ¿y cuándo se dieron cuenta de que ya era tiempo? O sea, que ya no era que estaban esperando que pasara, sino que ya querían que pasara. ¿Y cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo fue el momento que dijeron, bueno, ya, aquí está pasando algo? ¿Fue en Venezuela o fue acá en Chile? En Aquí Vene- en Chile. no, pero en Venezuela también tuvimos ciertas consultas como para chequear que todo estuviera bien y todo estaba bien. Ya estando acá en Chile, que teníamos ya tiempo estando juntos y no pasaba nada, ahí decidimos cómo tomar acción y Hace buscar, como 5 años más o menos. más o menos, sí, aproximadamente. Y decidieron buscar un médico ginecólogo, me imagino, Sí, al principio. sí, un médico Porque ginecólogo, como para que revisara de que todo estuviera bien, tanto pues yo como él, y pues que chequeara, que revisara a ver que no estuviera pasando algo, porque ya había pasado tanto tiempo y como no habíamos podido ser papás todavía. ¿y ustedes conocían el término infertilidad? Sí, por supuesto. Pero nunca lo vimos como algo que nos pudiera pasar a nosotros o que nos estuviese pasando. Y en ese momento que el doctor le dijo que, o sea, bueno, tras cámaras me habían contado, pero ahora vamos a contarlo otra vez. ¿Qué le dijo el doctor la primera vez que ustedes fueron a una consulta de que querían ser papás y no podían? O no había sucedido porque no sabían que no podían. No, la primera vez que fuimos a consulta fue un chequeo general a ver cómo estaba todo. Ya llevábamos algunos exámenes adelantados, exámenes de rutina, y en su momento lo que nos dijo fue, bueno, nada, ya ustedes tienen cierta edad, mi esposo tenía ya cierta edad, yo tengo 40, mi esposa tiene 39 y él de una vez nos dijo, bueno, yo los voy a evaluar, pero ya con ustedes yo tengo que hacer algo más específico, ¿no? Ya eso de hecho nos tocó el tema de las relaciones asistidas, ya eso yo no voy a aplicar con ustedes, no, como si estuvieran muy jóvenes, los voy a evaluar y vamos a ver nada, qué tratamiento vamos a utilizar. ¿Y eso fue con el doctor Jorge o ya habían ido a otro doctor anteriormente? Nosotros estuvimos con una doctora anteriormente, pero no llegamos a nada. No, como le comentaba, no teníamos un diagnóstico, no habíamos empezado un tratamiento como tal para la infertilidad. O que ella nos dijera, bueno, ustedes son infértiles por tal cosa. En ese momento era una doctora. Bueno, y en vista de que pasaba el tiempo y no teníamos respuesta, pues decidimos cambiar y conseguimos al doctor Jorge, que es especialista en fertilidad. Y pues como bien decía mi esposo, él nos dijo eso en la primera consulta y allí empezamos a hacer las cosas como atacar lo que teníamos que atacar y a revisar qué era lo que íbamos a revisar y puntual. No perder tanto tiempo haciendo como chequeos de rutina, sino eh, ser más contundente y colocar un tratamiento como tal, porque nosotros en el tiempo, en la edad que teníamos, ya no estábamos como para probar ciertas cosas, sino para ser más contundentes. Y estábamos dentro de ese porcentaje de infertilidad de parejas jóvenes, pero con infertilidad. Que no se sabe la causa, pero eso fue lo que él nos dijo, porque no teníamos una causa como tal. Llegó un momento de frustración que usted dijera,
eh, no quiero ir más al doctor, no quiero hacer más nada. Eh, Como pareja siempre estuvieron apoyándose. Pasa que a veces hay una parte de la relación que es como más renuente hacia los tratamientos. ¿A ustedes les pasó eso? ¿Se sintieron incómodos? Bueno, la verdad, siempre nos apoyamos en ese sentido. Mi esposo, yo pienso que en este caso, más mi esposo me apoyaba porque él lo tomaba como de otra forma, un poco más calmado. Pero sí, yo en muchas oportunidades me sentí muy frustrada, sentía triste, me sentía que no podía o que no quería seguir yendo a consulta o no quería seguir pensando o que fuera mi centro el no poder ser mamá. Incluso estando con el doctor Jorge, yo decía, bueno, si estos tratamientos no van a funcionar, yo siempre decía, no quiero llegar a una fertilización in vitro, no quiero llegar a eso, lo pensaba y me daba terror. ¿Por qué? No sé, pero siempre me daba mucho terror. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos que llegar a eso y pues se pudo dar el Sí, positivo. hubo momentos de frustración más por parte de mi esposa que mía. No quiere decir que yo no pensara o no me preocupara, pero yo decía no puedo demostrarle a ella preocupación o frustración. De hecho, el primer tratamiento con el doctor Jorge, creo que fueron unas pastillas, no recuerdo, y no dio resultado. Después vinieron las inyecciones y ahí mi esposa pensamos que no había dado resultado. Entonces el doctor le comentó algo de otro tratamiento que entendíamos que iba a ser más costoso. Entonces ese fue como que el momento más frustrante que estuvo mi esposa y yo le decía, bueno, pero o sea, con ponerte así no vas a hacer nada y con pelear o lo que sea no vas a hacer nada. Si el tratamiento es más costoso, nada, salimos del auto, vendemos el auto, el carro y pagamos el tratamiento y seguimos intentando. O sea, buscar como la forma, la manera porque los tratamientos, sabemos que los tratamientos de fertilidad son costosos. Y si bien podemos tener pues la solvencia en el momento, pues requiere seguir gastando, por así decirlo. Entonces, claro, yo me sentía frustrada por todo lo que teníamos que hacer, por todo lo que había que pasar. Pero bueno, es parte también del proceso, es parte también de todo lo que nosotros nos tocaba vivir para llegar a esto. Gracias a Dios, como te digo, gracias a Dios no nos tocó llegar a un proceso más costoso y que requiriera más atención, porque yo pensaba mucho en tener que ir al médico cada cierto tiempo, el trabajo, el estrés, el día a día aquí, entonces eso también me frustraba un poco. Si tú me dijiste que tú sí llegaste al momento que ya no querías más, ¿cierto? Sí. Y tú siempre pensaste que tú querías llegar hasta donde más se pudiera. O de un momento que dijiste, no, ya no puedo. No, o sea, no sé si sería fe o de repente mi esposo me dice, no, es que vos soy muy tranquilo. No soy tan tranquilo, lo que sí trato es de no preocuparme tanto por las cosas. Y lo que decíamos era, bueno, nada, si esto no funcionó, ¿qué pasa? Que yo partía de la base de que el doctor decía, bueno, o sea, son infértiles, pero no sabemos la causa. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando, pero tú estás bien y tú estás bien. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? Bueno, si naturalmente estamos bien, algo debe haber, hormonas, el estrés, el día a día acá en Chile, lo que sea. Pero yo partía de la base de que lo natural, o sea, o nuestros cuerpos estaban bien. Y yo le decía, bueno, vamos a seguir intentando, vamos a ver dónde tenemos que llegar. Ah, bueno, ¿qué es más plata? Bueno, de donde sea la sacamos, buscamos, vemos qué tenemos que hacer. Ah, ahora que el doctor después nos hubiese dicho, no, son infértiles por esto, por esto, por esto, y no sé, tienen que gastar esto y esto y esto. Ah, bueno, ya ahí es diferente porque tenemos que tomar una decisión. Claro. Llegó un momento que, ¿ustedes están solo acá en Chile o tienen familia acá? Yo un hermano. Sí, yo unos primos. Sí. Y Pero prácticamente solos nosotros. Claro. Y un momento que sintieron esa presión social de que es mucho, mira, ya por experiencia, siempre, ¿para cuándo el bebé? Sí. O sea,
Y hay comentarios que no voy a mencionar, pero hay comentarios mucho más fuertes que por lo menos siempre al hombre le afecta y a la mujer lo hace prácticamente Sí, irse a un pozo, pues. sí. No, gracias a Dios nosotros en el entorno que tenemos aquí en Chile, nadie, al contrario, más bien, gracias a Dios son personas que, bueno, mis primos y mi entorno de amigos son personas muy maduras y más bien, bueno, tranquilo, poco a poco, quédate quieto. De hecho, tengo unos amigos que me decían, quédate quieto, que ya vas a ver, cuando menos lo penséis, sales embarazado, o si tu esposa sale embarazada, o tienen el hijo. De hecho, hay uno que me decía, yo pensaba que no podía tener hijos. Y él de repente estuvo embarazado. Entonces me dijo, quédate tranquilo, habla con tu esposa y que no se estrese, no se preocupe por eso. De parte de la familia de ella, tampoco. El hermano, tenemos muy buena relación y tampoco nunca sentimos como que esa presión de que, en el sentido ese que no, nos estás preguntando, de que no, tienen que tener hijos porque tienes que tener hijos. Pero ya va, o sea, sí, o sea, cada caso es diferente. Gracias a Dios, a nosotros en ningún momento nadie nos como que presionó ni nos hizo algún tipo de broma por eso o algún comentario que fuera despectivo. No. No, pero sin embargo siempre hay una que otra imprudencia de repente de terceros, de compañeros de trabajo, pero bueno, uno trata de manejar Bueno, y esos sobrellevar, comentarios yo nunca. de manejar y sobrellevar quizás esa Y hablaba situación. mucho con mi esposa así de que no le parara eso. Es tanto que, bueno, en ese aspecto yo soy un poquito más, no sé si la palabra es riguroso o estricto, pero cuando ella de repente se ponía a ver videos, no sé, de X cosa que le pasaba a un niño, o una madre hacía algo en contra de un niño, o Es niños, que no sé, me afectaba entonces, mucho el hecho de ver, pues, de que exacto, maltrataran a de un ver niño, de una mamá que que. hiciera algo contra, no sé si por la misma situación que estaba viviendo, me afectaba mucho. Y en ese sentido era que yo se le decía, no por el hecho de que lo que estaba pasando, sino que yo sé que ella lo que probablemente estuviese pensando era que yo no puedo tener hijos y esta persona que tiene hijos los está maltratando, por ejemplo. Claro. Pero de así, gracias a Dios, presión o algún comentario negativo que yo sintiera, no, nada. Es bueno siempre tener esa red de apoyo. Mm, Inclusive en tratamientos de fertilidad, eso es primordial. Sí. Aparte de los tratamientos con el doctor Briceño, ¿acudieron a psicología, nutrición, a otros especialistas? Yo estuve en nutrición, pero no, especialista en psicología, no, ni nada de eso. Pero yo creo que sí nos hizo falta, porque siempre es bueno contar con alguien que no sea tu entorno, con alguien profesional que te ayude como a canalizar esos sentimientos. Yo por lo menos me refugié mucho en mi fe, en la iglesia, y eso me llevó a estar como más tranquila, si se puede decir así, a madurar más en la fe o en lo espiritual. Y allí, pues pienso que todo fluyó mucho mejor. Pero siempre es bueno tener un apoyo profesional, un psicólogo, alguien que te ayude, porque tiene las herramientas para poder ayudarte en ese camino. Y el optimismo también. Yo, bueno, tengo que nombrar a mi papá porque él siempre, como que entre comillas, nos hacía broma en el buen sentido de la palabra, porque nos decía, no, que ya por ahí vienen los bebecitos, ya por ahí vienen los bebecitos, y siempre nos lo decía. O siempre que hablaba conmigo, me lo decía. Y de repente él no decía más o no hacía más comentarios por mantener la prudencia de pensar que mi esposa se fuera a sentir mal o que yo me fuera a sentir mal. Pero ahora que mi esposa toca el punto de la fe, somos de familia creyente y mis padres siempre lo primero o lo último que me decían después de hablar cuando pasábamos 1 o 2 horas hablando era que ellos siempre no tenían en sus oraciones y le pedían a Dios y todo eso. Qué bueno. Pero mi padre siempre fue muy optimista con respecto al caso. Qué bueno. Todos sabemos que los tratamientos de fertilidad son costosos. Inclusive me hablaste de tras cámaras de un in vitro que, bueno, es como ya un tratamiento de alta complejidad que es súper costoso. Y ustedes no quieren llegar ahí,
¿cómo sortearon la parte económica o el tiempo del trabajo? Porque todos sabemos que acá en Chile la vida es un poco más ajetreada y los trabajos a veces son hasta más horas. ¿Cómo sortearon esa situación? Bueno, yo siempre le doy gracias a Dios porque todo fue en el momento perfecto, todo pasó en el momento perfecto cuando Él quiso que pasara. Eh, Ahora, en este momento, cuando estábamos iniciando con el doctor Jorge, yo fui muy honesta con mi jefatura y hablé la situación de lo que estaba haciendo porque probablemente iba a requerir permisos, necesitaba salir en tiempos que quizás era laboral. Y bueno, fui honesta, hablé con ellos, les dije lo que estaba pasando y bueno, que fuera Dios quien decidiera. Y gracias a Dios lo tomaron muy bien. Fueron muy receptivos, sin embargo conté con la bendición también de que el doctor puede ver los sábados y ahí jugar con el tema de las consultas, de los horarios. Ahora con el tema económico, todos nosotros lo costeamos con lo que nosotros podamos generar, con nuestro sueldo y con lo que podamos tener, con lo que podamos tener ahorrado, con todo lo que nosotros a lo largo Sí, de estar gracias a aquí, Dios nunca... a lo largo de estar aquí poder solventarlo. Sin embargo, yo te decía que no quería llegar al in vitro por eso, porque pensaba, primero, el desgaste emocional y segundo, lo costoso que era y tampoco tener una seguridad. Y no es que pensara en negativo, sino que sabemos que en algunos casos puede no funcionar. Entonces, ya eso a mí me generaba mucho estrés y me generaba como un sentimiento que no quería llegar a eso, no quería llegar a ese proceso. Y le pedía mucho a Dios, por supuesto, que si se iba a dar, que se diera como Él quisiera. ¿Qué sintieron cuando vieron ese positivo? ¿Y estaban seguros de verdad que era embarazo? Es que desde el primer, porque bueno, yo me hice una prueba de embarazo y dio positivo. Y dije, Dios mío, en tanto tiempo, primera vez que da positivo. Yo no lo podía creer. Después al rato llega mi esposo y ahí me hice la segunda prueba y también dio positivo y dije, no, estoy embarazada. Ahí lo supe. O sea, yo creo que lo sabía desde antes de ver el positivo, pero era algo que no lo había experimentado, entonces no sabía cómo Si realmente era que si estaba realmente embarazada. era que estaba embarazada. Pero cuando vimos el positivo, nada, felices. Sí. Felices, de una vez llamamos a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestra familia. Al otro día vinimos con el doctor y él lo confirmó. Así que un milagro de verdad en nuestras vidas. Yo me imagino que ese momento lo soñaron muchas veces. Y hay algo en particular que nos encanta, los que somos padres, es cuando escuchamos los latidos. ¿Qué sintieron ustedes con Sí, eso? no, emocionante. Ay, no, emocionante. Lloré. Y ese era uno de mis mayores temores también, lo debo decir. Porque al primer hijo y escucharlo, entonces lo que uno más anhela es eso, llegar y poder llegar a la consulta y poder escuchar los latidos de ay, eso fue lo más emocionante que hemos vivido. Hermoso. Bueno, mi esposa yo creo que también. Sí, no, bueno, por lo Llorar de general la yo no soy emoción. mucho de demostrar las emociones, Pero pero ella sí, estaba muy feliz. ese día, nada, el nudo en la garganta y se me quebraba la voz, contento, emocionado por avisarle a mis padres. No cabíamos de la emoción. Lo primero que hice fue, bueno, hacer un video y enviárselo a mis padres. Que una de las cosas que ahora, con más razón de ir a Venezuela es eso, que conozcan, que mis padres tienen ya cierta edad y que conozcan al bebé. Sí, es un momento muy hermoso, que es hermoso y también da miedo, porque yo pasé también por eso. Incluso recuerdo una vez que el doctor me encontraba los latidos, porque yo fui a un doctor de esos antiguos y tenía un micrófono para escuchar los latidos y yo no escuchaba, yo estaba asustado. Sí. Y hasta que lo encontramos y eso fue, pero... Bueno, ese era mi mayor temor también, cada vez de venir a la consulta pero yo lo asumía con nervios, pero tranquila, de cierta forma. Trataba de no... Por eso digo, todo fue en su tiempo, porque yo pienso que la Rogena de años atrás estuviera más desesperada que nunca. Y ahí yo creo que lo supe llevar, escuchar los latidos, así que escuchar los latidos fue, cada vez que lo escuchamos, lo más emocionante. Y cuando los tuvieron en sus brazos... No lo queremos soltar. No lo quiero ni soltar. Ahora nos peleamos por agarrarlo. A ver quién lo va a agarrar. Hermoso. Es un regalo
indescriptible, hermoso, hermoso de verdad. No voy a decir que es perfecto, que la maternidad no tiene sus altos y bajos, pero es hermoso. Es lo más hermoso que he podido vivir hasta ahora. ¿Qué le pueden decir a esas personas que todavía no han tenido ese milagro, ese positivo? Yo creo que primero fe y mucha constancia. Constancia, permanecer. Habrán días difíciles, vas a querer desistir, de repente se van a frustrar, van a tener muchos sentimientos negativos, pero aún con todo eso, levantarse y continuar en el proceso, continuar con cada tratamiento que te coloquen, continuar con lo que te corresponda hacer y no desistir hasta lograrlo. Yo pienso que si Dios pone algo en tu corazón, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Y nada, bueno, por muy difícil que sea, siempre pensar en positivo. Sí, ser optimistas, que a veces nos cuesta mucho. De hecho, a nosotros nos ha costado mucho, no tanto en la parte del bebé, sino de repente en hacer otras cosas, arriesgarnos. Pero yo creo que la fe es primordial, es la parte que mucha gente no quiere ver y creo que eso fue en gran parte, o es, no creo, estoy seguro que eso fue lo que realmente nos ayudó a nosotros. Vuelvo a nombrar a mi papá porque él, después que le dijimos que estábamos embarazados, él me dijo, Dios sabía en qué momento lo iba a hacer. Entonces, ahí tienen ya su bebé. Y como dice mi esposa, seguirlo intentando, ser realista también, saber que de repente puede haber algún tema médico y si hay algún tema médico, buscar la solución. Claro. Pero el punto es ese, llegar con fe al tema médico y saber que, bueno, si existe algún tema médico, buscarle la solución y seguirlo intentando. Creo que no se los pregunté, ¿cuánto tiempo duraron con el doctor Jorge en tratamientos de fertilidad hasta que lograron el embarazo? Como un año. Sí, como un año, porque como yo tenía el tema de los pólipos, el doctor me hacía como el proceso de limpiar, de eliminar, de extraer todos los pólipos y me chequeaba cada cierto tiempo, pero cada cierto tiempo eso se iba como reproduciendo, salía nuevamente. Entonces, hasta no estar limpiecita, él no podía iniciar el proceso de la fertilización. Como te dijimos al principio, él tenía que ver, o sea, todas las variables que están involucradas dentro del embarazo. Entonces él lo que quería ver era que todo estuviese funcionando bien. Y que si alguna de esas variables no afectara. Sí, si alguna de esas variables no estaba como debería estar, no hacíamos nada. Entonces él, por ejemplo, los pólipos, él dijo, bueno, voy a sacar los pólipos. Sacó los pólipos y dijo, no sé, ven dentro de 2 meses. A los 2 meses llegamos y dijo, no, pero está el útero inflamado. Ahora vamos a trabajar con el útero. Y así fue dando hasta que se logró. Pero creo que fue aproximadamente como un año cuando empezamos, sí, más o menos, que empezamos, que estuvimos como la previa antes de empezar el proceso del tratamiento de fertilidad, sí, más o menos. Un poco menos. Pero es que el proceso de fertilidad tampoco fue que él nos rápido dijo a nosotros, él no es, pero, o sea, yo lo veo así. No fue el que él dijo, no, está pasando esto, vamos a iniciar el proceso, no. Él, como te digo, desde mi punto de vista, él fue viendo todas las variables que influyen en el embarazo. Y a medida que se iba consiguiendo, él iba como que corrigiendo cada una de ellas. Sí. Hasta que dijo, bueno, están las condiciones dadas, te vas a tomar esto y te vas a poner esto. Que era el tratamiento como tal, de fertilidad. En realidad era como una estimulación. Lo mío iniciamos con la estimulación ovárica. Y eso fue básicamente porque fue la primera. Como un par de meses, 2, 3 meses y allí quedé embarazada.
y el doctor no sabe que yo estoy haciendo esto. Y si ustedes quieren responder, lo pueden hacer, si no, no pasa nada. Que no es una opinión sobre el doctor. ¿Qué le dirían ustedes al doctor? Ya que lo conocieron desde hace algún tiempo y él siempre tiene una particularidad entre uno de sus particulares siempre profesar la fe y siempre un acompañamiento. ¿Qué opinan ustedes sobre el doctor? Bueno, yo te voy a ser muy honesta. Cuando yo conocí al doctor, lo conocí porque tenía que hacerme un estudio. Luego de hacerme ese estudio, a la semana o el domingo, lo vi en la iglesia. Inmediatamente yo sabía y lo sentí en mi corazón de que el doctor me iba a ayudar. Fui yo por terca que no fui de una vez a la consulta con él. Pero lo sabía, lo supe en mi corazón, Dios me lo dijo, como lo quieran ver, pero siempre lo supe, que Él me iba a ayudar. Cuando nos decidimos a que, bueno, vamos a iniciar las consultas con el doctor, pues esa cercanía, el acompañamiento, ese amor de repente que también nos da Él, quizás porque somos de la misma tierra, de la misma región, y pues ahí yo me sentía muy cercana a Él, y aparte de que lo había visto en la iglesia, yo le decía a mi esposa, yo amo al doctor, yo lo amo, porque me sentía a gusto, me sentía cómoda, algo que no había visto, que no me había sentido así. Y sabía que Él iba a ser usado, siempre lo supe, sabía que Él iba a ser usado por Dios para poder ayudarnos a nosotros. De repente, no te voy a negar que dudé, sí dudé, que pensé que no iba a pasar, sí, también lo pensé. Pero en ese momento, cuando yo vi al doctor por segunda vez, yo supe que Él me iba a ayudar. Así que yo al doctor le tengo mucho cariño. Quizás Él no sepa toda esta historia, pero la tengo muy grabada en mi corazón y le tengo mucho cariño porque no solo conmigo, sé que ha ayudado a muchas mujeres, a muchas parejas a poder llegar a ese feliz positivo. Yo le comentaba a mi esposa, bueno, después de que pasó todo, durante el embarazo igual estábamos un poco temerosos por, bueno, tantas cosas que se ven ahorita y tal. Y yo le decía que, pero ¿cómo le podemos agradecer nosotros a Él? Porque hizo algo que, bueno, para nosotros era casi imposible. Entra el tema de la fe, que como te lo está explicando mi esposa, lo vio en la iglesia y todo eso. Y creo que la parte más importante que tiene el doctor es la atención. Yo soy por lo general, yo puedo ir a comer a un restaurante y puede ser el restaurante el mejor del mundo, pero si me atienden mal, no vuelvo a ir. Y puedo ir a un restaurante que puede ser el peor restaurante del mundo, pero si me atienden bien, sigo yendo. ¿Qué nos pasó con el doctor? Lo que te está diciendo mi esposa, que no sabemos si es por su forma de ser, porque viene de donde viene, nosotros también venimos de allá, pero era una cuestión de que uno se sentía bien cuando llegaba a la consulta. El doctor en ningún momento sentimos que él fuera pesimista o que estaba pasando por un mal día, nunca sentimos eso. Al contrario, yo le echo broma a mi esposa porque yo le dije, ahorita llegamos allá y nos dice, ¿qué fue? ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está Andrés? Porque él habla como que si estuviera hablando con, no sé, uno más de sus amigos, cualquiera. Y no es cuestión de que él no te hable claro, no te hable tal cual como te tiene que decir las cosas, no. Porque si está pasando algo te va a decir esto, y es muy claro y muy transparente en todo. Pero es esa cercanía y es esa manera de él decirte las cosas. Por lo menos en nuestro caso en particular, yo me sentía muy cómoda y él, de hecho, el doctor una vez me dijo, bueno, ya dimos con el embarazo, ya te puedes devolver con tu doctora. Y yo, ¿cómo usted me va a decir eso? Jamás. Yo de aquí usted no me saca más. Yo de aquí no voy a dejar de venir a sus consultas y usted es quien va a ver mi embarazo. Sí, y fue tanto así que yo le dije a mi esposa, no, pero ya va, no vas
Yo no sé si él te lo está diciendo en serio o jugando, pero No, en serio. por eso mismo, por la atención que tenía el doctor Porque fue bien honesto él también. Sí. Claro, él dijo, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya yo hice mi Ajá. parte, ahora te corresponde a ti decir si quieres volver con tu yo. No, Sí. yo sigo con usted, doctor. Y usted va a traer al mundo a mi hijo. Y esa fue otra discusión también discusión entre nosotros hablando, pues, que nosotros decíamos, amor, y si el doctor no puede, no, tiene que estar. Tiene que estar. Y le dijimos como 3 veces, doctor, tiene que ser usted porque no puede ser más nadie. Sí, pero doctor, usted tiene que estar, sí, tranquilo. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, claro, ahí estaba la cosa que si se adelantaba, que si no se podía, yo no, doctor, usted tiene que estar. Sí, y bueno, gracias a Dios fue así. Así que para mí el doctor, y quien me pregunte, lo recomiendo siempre. Sí, yo también lo he recomendado ya 2 veces. Y le digo y hablo lo que tengo que hablar de él, lo que me nace del corazón y cómo fue mi experiencia. Yo cuento mi experiencia y, por supuesto, si alguien necesita un doctor especialista en fertilidad, no voy a dudar en recomendarle a mi doctor. Yo le digo a mi doctor, es que yo lo quiero, lo amo. Sí. Y no solamente el doctor, el equipo que lo acompaña también, que eso es algo que influye bastante. Influye bastante porque, bueno, volviendo al ejemplo del restaurante, el dueño puede ser la mejor persona del mundo, pero si los mesoneros no son personas que tienen empatía y hacen las cosas bien, nos pasó aquí también. La chica que trabaja con el doctor, ¿cómo se llama? Susana. De hecho, una vez, no sé, no pudo venir ella, qué sé yo, y nos atendió otra, y se siente el cambio. Igual con ustedes aquí, cuando uno llega, ya no cruzamos muchas palabras, de repente yo llegaba y me sentaba ahí, ustedes estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero en el momento de que tenían que atendernos a nosotros, ya era una cuestión diferente. Pasaron años, preguntas sin respuesta, silencios difíciles, pero nunca soltaron la fe, y un día la esperanza se volvió vida.